Es tu reino, Señor. Es tu reino y dominio, Señor. Toda la gloria para ti. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso a nuestro Padre. Es hermoso estar en su presencia. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados. Qué hermoso tiempo pasar en la presencia de Dios. ¿Cuánto entendemos lo que Dios quiere hacer? Amén. Un tiempo donde el Señor viene a abrazarte. Un tiempo donde el Señor viene a cobijarte con sus brazos. ¿Cuánto entendemos ese tiempo maravilloso? ¿Cuántos de nosotros a veces necesitamos ese abrazo de papá, ese abrazo de mamá? Y dice el Señor, yo soy tu Padre y yo vengo hoy a abrazarles. Amén. Saludamos a todos los que están en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Gracias por estar ahí, permitirnos compartir este tiempo contigo, de un tiempo de adoración, un tiempo de la palabra de Dios. Amados, yo les invito, para todos los que nos ven a través de las redes sociales, les invitamos a que puedan ser parte del Ministerio Remanente de Dios. Amén. Para que puedan venir a tomarse un tiempo en la presencia de Dios, de adorarle, de exaltarle. Si hoy no tienes un lugar donde congregarte, si hoy no tienes un lugar donde quieras estar, yo te invito a que puedas venir a la casa de Dios, donde con los brazos abiertos vamos a recibir tu corazón para amarte, para bendecirte, para acompañarte en los tiempos que tú estés. Así que, amados, damos la bienvenida una vez más a todos los que estamos aquí en la casa de Dios. Compartimos este tiempo de transmisión. ¿Cuántos lo creen así? Amén. ¿Cuántos hemos disfrutado del tiempo de la presencia de Dios? Amén. Toma tu asiento y vamos a proceder a un tiempo de la palabra de Dios para que podamos alimentarnos de lo que hoy el Señor quiere para nosotros. ¿Cuántos somos llamados por el Señor? Pero dice la palabra que somos llamados a un propósito. ¿Cuántos tenemos propósito en la presencia de Dios? Amén. Nosotros, amados, no somos una casualidad. Usted no es una casualidad de la vida. Usted no es ningún error. Usted no es ni un descuido. Dile al que está a tu lado, tú has sido y serás siempre un propósito de Dios. Amén. Porque la palabra del Señor nos llama a eso, a que seamos un diseño de propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos nosotros como hijos de Dios? Ser semejanza a Él. Yo tengo que ser luz porque Él es luz. Ese es mi primer propósito. Amarle a mi Dios Padre por sobre todas las cosas. Ese es mi propósito. Amar a mis hermanos, a mis hermanas. Ese es mi propósito. Amarme a mí mismo. Ese es mi propósito. Predicar el evangelio a toda criatura. Llevar las buenas nuevas de la palabra de Dios. Ese es mi propósito. Ser un hijo de obediencia. Ser un hijo de santidad. Ese es mi propósito. ¿Cuántos lo creen? Entonces entienda, amado, cuántos propósitos tenemos para la gloria de Dios. No es usted una casualidad. Hay muchos que decimos, no, yo soy un error, un descuido de mis padres. Y aquí estoy. Déjame decirte, nunca ocurrió un descuido. Sino que por la gracia y por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor, sopló aliento y usted fue formado. Amén. ¿Cuántos fuimos formados en el vientre de nuestra madre?
y fuimos formados por un soplo de aliento de nuestro Padre. Así que, amado, nunca más venga a su pensamiento de que usted es un error, de que usted fue un accidente. Usted siempre diga y afírmelo y háblelo con certeza de que usted es un propósito de Dios. Pero hay muchos de nosotros que no conocemos nuestros propósitos. ¿Cuánto conocemos nuestro propósito? ¿Cuánto queremos conocer más del propósito de Dios en nuestra vida? Entonces, amado, ¿qué es lo que hoy nuestro Señor quiere hablarnos? El Señor nos lleva a una comunión con Él. Y lo más hermoso que dice la palabra de Dios, que tu Padre que está en los cielos, que te creó a su imagen, a su semejanza, Él te dice, ¿sabes, creación mía, hechura de mis manos? Yo quiero tener una relación contigo. ¿Cuánto queremos tener esa relación con nuestro papá? Amén. Así que, amado, yo te invito en este momento, antes de profundizarnos en la palabra de Dios, que te tomes un segundito y puedas compartir esta transmisión a alguien que tú sientas en tu corazón, a un amigo, un familiar, alguien que tú puedas sentir en tu corazón que hoy necesita de una palabra de vida, una palabra que lo levante, que lo esfuerce. Amén. ¿Cuánto queremos entender eso? En el nombre de Jesús. Así que, amado, le damos gracias al Señor por este tiempo. En el nombre de Jesús. Él es bueno, Él es santo. Gracias al Señor. Amén. Amén, amados. Si hemos compartido la transmisión, vamos a irnos a la palabra de Dios. Hoy estamos de fiesta. Había sido. ¿Nosotros cuánto tiempo estamos de fiesta? Siempre. En todo tiempo, ¿verdad? Qué bueno es. Dice la palabra de Dios. Por eso es bueno habitar, mira el que está a tu lado, con mis hermanos, juntos en armonía. Y si papá Dios nos mima, ¿por qué nosotros no podemos mimarnos también? ¿Cuánto entienden eso? Hoy está de fiesta, hoy la casa remanente está de fiesta porque nuestro hermano Juan Carlos hoy está de cumpleaños. Ayer, gloria a Dios. ¿Y cuánto queremos bendecir su vida? Antes de irnos al mensaje, para que no nos llenemos tanto, vamos a contarle un cumpleaños feliz. Vení aquí, mi hermano querido. Queremos bendecir tu vida. ¿Cuánto queremos bendecir la vida de nuestro hermano? Como pueblo, como hermanos, como congregación. Yo te invito a que te pongas de pie. Amado, este es un varón, ¿de cuántos años? 80 años. Y déjeme decirle que este varón siempre está en la casa de Dios buscando adorarle, exaltarle. Tomemos de ejemplo, porque esto es una herencia que nosotros recibimos. Amén. Él puede decir, ¿sabes qué, hijo? Hoy me duele mi rodilla, hoy no me siento bien, me voy a descansar en casa, así tengo más descansito para ver el clásico hoy. Pero él dice, no, yo hoy estoy con toda la fuerza, me levanté, pastor, temprano a tomar mi mate, a compartir con mi familia y ahora vengo a compartir mi tiempo con mi padre. Dígame si es un ejemplo. Entonces, amado, quiero que levantes tus manos y honramos la vida de Juan Carlos por un año más de vida y que no sea uno más, sino aún mucho por recorrer, por disfrutar de su presencia, amado. Porque eso Dios hace, nos permite disfrutar de nuestros seres queridos. Y yo les doy un consejo, hijos, amen, abracen hoy en vida que podemos hacerlo. Porque luego cuando no están, ya no es necesario. Pero hoy que tú puedes llorar, hoy puedes sonreír, hoy puedes abrazar a su lado, yo te invito a que lo hagas. Entonces quiero invitar a toda su familia que vengan a arroparlo en este momento, a abrazarlos y vamos a orar
y vamos a bendecirlo cantándole un cumpleaños feliz para la gloria de Dios. Vengan, vengan todos, pónganse aquí a su lado. Mire toda la familia que este varón trae a la casa de Dios como herencia. Qué tremendo. Toda su descendencia hoy está aquí. Y aún hay muchos que vienen y que llegarán a la casa de Dios a través de este hombre, porque él dispuso su corazón para la gloria de Dios. Hijos, yernos, nueras, Dios lo prepara. ¿Cuánto entendemos, amado, cuando nosotros somos lo primero que buscamos de Dios? Dice la palabra que cuando nosotros le creemos a Él, toda mi casa le servirá. En el nombre de Jesús, Padre, hoy te damos gracias, Señor, por la vida de Juan Carlos, Señor, tu hijo, tu siervo. Este varón de propósitos, Padre, que tú lo diseñaste, que tú lo marcaste y que tú lo has llamado, Señor, a tu casa para grandes cosas. Hoy queremos bendecirlo, Señor, que tú traigas en él, Padre, esa abundancia de salud, Señor. Que tú lo renueves cada día, Señor, en sus fuerzas. Deposita en él, Padre, un espíritu, Señor, que te adore, que te alabe, que te glorifique, Señor. Porque aunque nuestro cuerpo, Señor, se empiece a envejecer, Señor, tú renuevas el espíritu de tu Hijo, Señor. Y cada día, Señor, tú lo fortaleces, Padre. Y yo te doy gracias, Señor, porque este varón, Señor, es un ejemplo para nuestras vidas. Es un ejemplo, Señor, para amarte y buscarte, Señor, en todo tiempo. Y le damos gracias, Señor, por su vida, honrándolo, Padre, en este tiempo. Señor, trayendo un tiempo de oración. Y glorificado seas tú en él, Padre, porque todo lo que hacemos lo hacemos para ti, porque tú lo has permitido, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice... Y vamos a decirle, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, si los cumples con Cristo. ¿Cuánto? Doblemente feliz. Bendecido, hermano, que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Gracias al Señor. Pueden tomar sus asientos. Nos gozamos en la casa del Señor. Qué tremendo. ¿Cuántos queremos llegar a esa edad? 80 años y tener fuerza. A veces nosotros ya tenemos la década del 40 y ya nuestras bisagras están ya con bastante ruido. Pero bendito nuestro Dios, dice su palabra, que nos renueva las fuerzas. Yo estoy confiado que el Señor cada día nos renueva y nos levanta. Amén. Bendecimos la vida de Tony. Tony, el hijo de nuestro hermano Juan Carlos, está en la transmisión. Que Dios te bendiga, hijo. Ahí en la distancia, en España. Todos los que están en España, bendecimos sus vidas. A los que están en Argentina, México, Uruguay, Cuba, Colombia. Bendecimos en Pakistán. Que Dios los bendiga a todos. Y todas las naciones que no me estoy acordando, que el Señor les bendiga. Que sea un tiempo maravilloso para ustedes, para la gloria de Dios. Así que, amado, hoy le damos gracias al Señor porque a través de las redes sociales nosotros podemos ser cercanos. ¿Cuántos lo creen? Anteriormente usted se tenía que ir a otro país y usted no tenía hoy la facilidad que tenemos de poder ver a nuestros seres queridos. De decirle a lo mejor, ¿sabes qué, papá, mamá, te extraño, te añoro, quiero estar contigo, quiero un tiempo contigo? Pero hoy la tecnología nos permite poder compartir. Así que, amado, es importante que nosotros utilicemos en este nuevo tiempo las cosas modernas para la obra de Dios. ¿Cuánto entendemos eso? Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Como decía la adoración, todo viene de Él y todo es para Él. Todo lo que yo hago es por Él y todo es para Él. Si usted se equivoca, déjeme decirle, viene del Señor y es para el Señor. Porque en medio de ese error, esa equivocación,
dice el Señor, yo te voy a formar. Yo te voy a restaurar. ¿Cuánto lo entendemos? Dime si Dios no es bueno. Tenemos un Dios misericordioso, maravilloso. Así que, amado, una vez más, gracias a todos por estar en la transmisión y todo lo que estamos en la casa de Dios. Y vamos a la palabra de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que hoy el Señor nos trae? Decirle al que está a tu lado, aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto queremos aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántos creen que Dios habla hoy en día? Porque el Señor, nosotros leemos la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis y todo el tiempo vemos que el Señor tuvo un trato con los hijos, con los profetas, con los apóstoles, con los pastores, con los siervos. Dios siempre tuvo un trato. ¿Usted cree que hoy, en el 2025, habrá una diferencia para que Dios no pueda tener ese trato con nosotros? ¿De qué depende? Depende de cada uno de nosotros. Así que vamos a la palabra de Dios para que podamos entender hoy lo que el Señor nos habla. Y vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gracias, Jesús. Y vamos a hablar de lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Vamos a leer hasta el capítulo 9 y vamos a arrancar la palabra de Dios ahí. Amén. ¿Tenemos todo? 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Qué tremendo ya como empieza. Si usted va entendiendo, amado, yo quiero que usted empiece a vivir cada palabra que vamos a leer. Que usted dimensione lo que estamos leyendo. No son simples palabras ni simple lectura. Usted discierna lo que el Espíritu de Dios quiere hablarte a través de cada palabra en tu corazón. Dice aquí, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Diga conmigo, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose, Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, porque me has llamado. Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Versículo 9, diga conmigo. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, diga conmigo, y si te llamare, dirás, habla, Jehová,
porque tu siervo oye. Una vez más, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén. Qué tremendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú puedas traer revelación, Señor, rema de los cielos. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos discernir hoy tu palabra, el llamado a tu pueblo, Señor, de oír tu voz, a lo que hoy tú quieres, Señor, en nuestras vidas, para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? ¿Qué es lo primero, amado, que podemos entender de lo que el Señor habla? En el libro de Samuel. A través de la palabra, amado, que nos enseña de la importancia de que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Pero no solamente escuchar la voz de Dios, sino que aprender a obedecerla. ¿Cuántos queremos escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos recibimos ese llamado de parte de Dios? Pero aquí lo importante, amado, que nosotros podamos ser buenos receptores de la voz del Señor para un propósito. Decirle al que está a tu lado, tú eres un propósito y tienes que aplicarlo en tu vida. Aquí vemos, amado, en la historia de Samuel, un ejemplo claro de un siervo de Dios que aprendió él a discernir la voz del Señor en medio de mucho ruido, de llanuras, de problemas. Dice que él empezó a escuchar la voz del Señor. Pero aquí lo importante, amado, de la palabra es que cuando nosotros aprendemos a oír esa voz del Señor, podamos aplicarlo a nuestras vidas hoy en día. ¿Qué es lo que quiere decirte el Señor? Que nosotros podamos empezar a cultivar una relación con nuestro Señor. Una relación cercana a Dios. Cuando yo cultivo esa relación con Dios, voy a empezar a reconocer su voz y voy a responder en la obediencia. ¿Cuánto entendemos? Dice la palabra de Dios en el versículo 1 al 9 que hemos leído, que Samuel era un hombre, un joven, porque ni aún era un hombre, Samuel era un joven que fue llevado junto a Elí para ser entrenado, para ser llevado a ese propósito que Dios estableció en la vida de Samuel. Porque decía en una parte del pasaje, Samuel aún no había conocido a Dios, pero Dios ya hablaba a su vida. ¿Sabe por qué Dios empezó ya a hablar a su vida? Porque en el versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Él ya era un diseñado para adorar a Dios. Y cuando usted es un hombre o una mujer diseñado para adorar a Dios, Dios va a hablar a tu vida. ¿Cuánto creemos que es así? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra de Dios? Hoy quiero que vos puedas discernir cuando Dios habla a tu vida. Porque dice la palabra que en los días de Samuel, la palabra de Dios empezó a escasear. La palabra de Dios era escasa. Ya no había alguien que proclamara el evangelio de Dios, la palabra de Dios. Entienda, amado, que el propósito de Dios siempre es establecer lo que Él necesita hacer para el pueblo, para las naciones. Y Dios escoge
Si no hay adorador, Dios tiene que levantar un adorador. Si no hay un predicador, Dios tiene que levantar un predicador. Si no hay un levita, Dios tiene que levantar un levita. Escaseaba. ¿Cuáles son nuestros tiempos de hoy? Pero dice la palabra que el corazón de Samuel estaba dispuesto a escuchar. Entonces, en una noche tranquila, dice que Samuel escuchó su nombre siendo llamado. 1, 2 y 3 veces. Y al principio Samuel confundió la voz del Señor con la voz de Elí. Elí era el sacerdote. Dios ya estaba hablando al corazón de Samuel. Pero nos enseña la palabra que Elí le enseñó a reconocer la voz de Dios. Porque Elí entendió que Dios estaba queriendo un trato con Samuel. Y muchas veces esto ocurre en nuestra vida, amado. Nosotros también tenemos que estar atentos y nuestros oídos abiertos. Samuel dice que respondió humildemente y dijo: habla, porque tu siervo oye. Diga conmigo: habla, porque tu siervo oye. En este contexto, amado, su disposición, esa disposición de Samuel era obedecer la voz de Jehová. Esto es un ejemplo para todos nosotros. Estamos dispuestos a rendirnos a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendamos completamente sus caminos. Porque Samuel no le conocía. Aún no conocía la voz del Señor. A él no había sido instruido. Pero él recibió la voz de Jehová y le dijo: heme aquí. Habla, tu siervo oye. ¿Cuántos de nosotros, amados, en lo desconocido, le vamos a decir al Señor: estoy aquí? ¿Qué es la importancia a la obediencia a la voz de Dios? ¿Qué trae sobre nuestras vidas? En el versículo 10 al 18 dice la palabra: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión en Elí. Amén. 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabras de todo lo que habló contigo. Versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. La importancia
de la obediencia a la voz de Dios. Dios tiene, amado, un llamado específico para cada uno de nosotros, al igual que nos enseña la palabra que lo tuvo con Samuel. Porque dice que cuando Dios llamó a Samuel, ¿qué fue lo que le entregó? Un mensaje desafiante. Y le reveló su voluntad a Samuel. Pero nos dice la palabra, aunque Samuel era joven, él era inexperto, él no conocía muchas cosas, él no dudó en obedecer y responder el llamado de Dios. ¿Qué me enseña en mi vida esto? Esto nos enseña que el llamado de Dios no se basa en la edad ni en la habilidad que usted pueda tener o que yo tenga, sino que nos dice la palabra de Dios, se basa en nuestra disposición de obedecer a Dios. Ese es el llamado. Cuando Dios habla a tu corazón, tiene que haber una disposición para obedecer. Cuando Moisés tuvo ese encuentro en la zarza, Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde pisas es santo. Y habló Jehová. ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Solo obedecer. Solo obedecer. Y Moisés le dijo, Señor, mira a tu siervo, tartamudo. ¿Qué yo voy a hablar a Faraón? Pero él estaba escuchando la voz de Dios. Él estaba viendo la presencia de Dios. A veces, amado, en nuestros días, en nuestro diario caminar, nosotros también podremos enfrentar momentos en que nos sentimos inexpertos, que no somos capaces, que no somos los indicados, que decimos, no soy yo. ¿Por qué yo, Señor? Podemos cuestionar si somos realmente lo suficientemente capaces o si tenemos la experiencia necesaria para poder cumplir con lo que Dios nos está llamando a poder hacer. Pero aquí, amados, en la palabra de Dios, en la historia de Samuel, nos recuerda que Dios no se limita por nuestra naturaleza humana. Él no se limita. Mírale que está a tu lado. Decirle, Él ve nuestro potencial. Pero aparte de vernos, el Señor lo que está queriendo es que nos llama a obedecer y a confiar en Él. Eso es escuchar la voz de Dios. Cuando yo aprendo, amado, a escuchar la voz de Dios, yo no me voy por mis experiencias. Yo no me voy por mis conocimientos. Porque Samuel, cuando tomó la decisión de decirle, heme aquí tu siervo oye, él solo obedeció. Y él no conocía nada. Él no era un hombre preparado. Él no era un joven preparado en aprender a hacer lo que hacía un sacerdote. Pero fue llevado al lugar, dice, en el templo donde el arca de Dios estaba. Diga, la presencia de Dios. Para escuchar la voz de Dios, amado, decir el que está a tu lado, tenemos que superar el miedo. Necesitamos quitar el miedo de nuestra vida. En el versículo 10 al 14 dice la palabra: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel.
que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por las iniquidades que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Versículo 14. Por tanto, yo te he jurado a la casa de Elí, que las iniquidades de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Imagínate la palabra que Dios trajo sobre la vida de un joven. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios, seguramente él sintió miedo, él sintió temor por lo desconocido. ¿Cuánto me entienden? ¿Cuánto tenemos miedo a lo desconocido? ¿Por qué no avanzamos? Porque hay algo desconocido. Muchas veces nosotros nos estancamos en nuestra vida porque no queremos avanzar a lo desconocido. ¿Cómo es esto, pastor? Esto ocurre, amado, cuando usted está trabajando en un lugar y usted tiene una función, pero su encargado ve un potencial en usted y dice: yo tengo que promoverte un paso más adelante, porque yo veo en ti un potencial. ¿Qué decía la palabra? Es Jehová el que envía en nosotros el potencial. ¿Cuál es la función de decirle: yo veo un potencial sobre tu vida y te voy a ascender a otro nivel para que cumplas esta función? La palabra decía que cuando el Señor habló a Samuel, la función de Samuel fue escuchar la voz de Dios y obedecer. La función de la orden es escuchar y obedecer. Samuel obedeció y obedeció la voz de Jehová y lo aplicó. ¿Qué pasa con nosotros cuando recibimos algo de parte de Dios y tenemos temor a obedecer, al cambio, a lo diferente, a lo que desconozco? Y usted le dice: no, patrón, no, señor, no, encargado, yo no quiero eso. Me quiero quedar aquí nomás porque yo entiendo. ¿Por qué yo no avanzo? Porque hay un temor en mí. Hay un temor a lo desconocido. Y la palabra de Dios te dice: si tú quieres avanzar, si tú quieres crecer en los caminos de Dios, tienes que avanzar en lo desconocido. Por fe, en obediencia, escuchando la voz de Dios. Y después, cuando usted ascendió a ese lugar y empezó a trabajar, porque la obediencia es trabajar en ello. Y cuando usted empezó a trabajar en el lugar nuevo, ascendido, usted después dice: ¿y solamente era esto? Yo pensé que iba a ser más difícil. Simplemente el hecho de mudarme del lugar de donde yo estoy lleva una decisión. En tu caminar como hijo de Dios, estamos llamados a tomar decisiones de avance. Sin temor. Porque aquí dice la palabra del Señor que Samuel seguramente sintió temor, sintió miedo. Pero yo creo que Samuel no sentía temor o miedo a lo desconocido, sino que él tenía una honra y una reverencia tan grande porque era Jehová quien hablaba a su vida. Y ese es el diseño que tiene que haber en nuestras vidas. Ese temor de santidad a Él. De decirle: Señor, no quiero fallarte. No quiero, Señor, hacer las cosas mal. Quiero, Señor, procurar
hacer lo que tú me dices. Porque es la manera que vamos a escuchar la voz de Dios. Esa reacción que él tuvo en su vida de temor y miedo es algo comprensible en un joven. Porque era inexperto, él no conocía. Porque él nunca, dice la palabra, había experimentado algo similar. Él desconocía. Pero a pesar de su temor, Samuel respondió de una manera humilde y dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuál es tu disposición en tu vida? ¿Cuál es nuestra forma de acercarnos en la presencia de Dios y decirle con toda humildad: Señor, habla, porque tu siervo, porque tu sierva oye? Amado, es normal sentir temor cuando nosotros nos encontramos ante lo desconocido. O cuando Dios nos llama a hacer algo que parece más grande de lo que nosotros podemos hacer o podemos manejar. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que recordar que Dios nos da un espíritu de temor. Yo no te doy un espíritu de temor, sino, dice la palabra, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que Dios va a depositar en ti? Es el Señor el que está con nosotros en cada paso, en cada caminar. Es Él el que nos capacita, el que nos prepara, el que nos instruye para que tú y yo podamos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Mediante escuchar la voz de Dios y obedecer. ¿Cuánto entendemos lo que significa oír la voz de Dios? Quitemos la voz de Dios y solamente pongamos el oír. ¿Qué significa oír? A lo que el Señor nos habla es simplemente abrir la pantalla de nuestro oído y recibir. Dice el Señor que el oír es como el hacer. Poner en práctica. Si yo escucho la voz del Señor, es porque tengo que vivir lo que estoy escuchando, la voz del Señor. ¿Cuánto entendemos? Entonces dice la palabra de Dios que Samuel empezó a escuchar la voz de Dios en obediencia, cumpliendo el propósito divino. ¿Qué era el propósito divino? Versículos 15 al 18. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Él temía decirle lo que Dios había hablado. Porque Elí era un sacerdote. Representaba toda una autoridad. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras. Así haga Dios, aún te añada, si me hubieres palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Qué tremendo. Dígale al que está a tu lado: obedecer. Cuando Samuel respondió al llamado de Dios, dice que el Señor le reveló un mensaje desafiante para el sacerdote Elí. Samuel tuvo que transmitir, llevar el mensaje difícil. ¿A cuántos de nosotros a veces nos toca entregar el mensaje difícil? ¿Verdad que no da gusto? Pero dice el Señor: obedecer. Dice la palabra que Samuel fue obediente y fiel en cumplir el propósito divino. De esa misma manera Dios nos llama a nosotros, amados, a cada uno de nosotros, a cumplir esos propósitos en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. A veces
Esto puede requerir que tengamos situaciones difíciles, enfrentar desafíos, porque no es fácil. Pero dice la palabra, debemos confiar en que Dios nos va a equipar, nos va a dar las herramientas y nos va a guiar en cada paso de nuestro caminar. Por eso Samuel decía algo importante. Habla. He aquí tu siervo oye. El oír es ponerlo en práctica. No solamente recibir el mensaje, sino vivir en el mensaje que Dios está hablando a tu vida. Por eso, amado, lo más importante para nosotros es mantener una relación constante con Dios. ¿Cómo yo voy a escuchar la voz de Dios? Manteniendo una comunicación con Él. En el versículo 19-21 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Por qué Dios se volvió a manifestar al pueblo? Porque Samuel era un hombre que empezó a ser, un joven que empezó a crecer y empezó a tener una relación constante con Dios. ¿Qué escaseaba en el tiempo de Elí? La palabra de Dios. Ya no se escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habló a Samuel, le dijo a Elí. Le trajo la palabra a Elí, a su corazón. Y Samuel se dispuso a escucharle al Señor. Diga conmigo, heme aquí, tu siervo oye. El que oye, practica. El que practica, obedece. Entonces, amado, después de que Samuel respondió al llamado de Dios, nos dice que continuó hablando con él y revelándole su palabra. Jehová revelaba su palabra a Samuel. Y Samuel tuvo una relación constante con Dios. Diga, mi tiempo de intimidad. Él escuchaba atentamente y obedeciendo la palabra y las instrucciones del Señor. Por eso es necesario cultivar la comunión con Dios. ¿Qué es lo que Dios siempre nos está hablando, nos está enseñando en cada momento? Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Cuántos le están entendiendo lo que dice ese versículo, amado? Si usted, amado, tiene comunión con Dios, déjeme decirle, así como Jehová estuvo con Samuel, ninguna palabra va a caer en tierra cuando usted está con el Señor. Mira qué promesa el Señor nos trae. Porque dice, Samuel aprendió algo importante, amado. No solo escuchar la voz de Dios, sino que él aprendió a permanecer en la presencia de Dios. Él aprendió a estar disponible para escuchar esa voz de Dios. Ahora yo te digo a ti, nosotros también debemos cultivar una comunión constante con nuestro Dios por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio de la palabra de Dios. En estos momentos de comunión que podemos escuchar claramente la voz de Dios y poder recibir la dirección para nuestra vida en ese tiempo de comunión con Él. ¿Cuánto entendemos? Déjeme preguntarle una cosa.
Cuando usted entra en oración, ¿cómo siente la presencia de Dios? Cuando usted habita en medio del pueblo, ¿cómo usted siente la oración? Esto es como el ayuno. Decirle al que está a tu lado, el ayuno es para mí. Mi intimidad personal, decirle, mi intimidad personal es para mí. Pero cuando yo estoy con el pueblo, es para avivar el fuego de lo que el Señor trajo. Porque dice el Señor que ahí en medio de su pueblo, entre las llamas encendidas, Él es el que habita. Empieza a hacer milagros. Empieza a mostrar sus maravillas. ¿En dónde? En medio del pueblo. O usted vio, tenemos un Dios que todo lo hace. Pero Dios siempre se manifiesta en medio de la multitud. Porque la gloria tiene que ser para Dios. Y donde hay un pueblo que le adora, donde hay un pueblo que le honra, en donde hay un pueblo que tiene comunión con Dios, dígale que está a su lado, ahí está la presencia de Dios. Y en medio de esa intimidad con el Señor, amado, así como Samuel aprendió a discernir la voz de Dios, usted tiene que aprender a discernir la voz de Dios. En el versículo 20-21. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Cuánto entendemos? Dice el Señor que Dios reveló su palabra. ¿A quién le reveló? A Samuel. Porque él le era fiel. Samuel era un hombre obediente. Él escuchaba, él obedecía. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? Que también necesitamos aprender a discernir la voz del Señor entre las voces de la multitud, entre las voces del murmullo, del mundo, de nuestros propios pensamientos, de nuestras emociones. Esto, amado, requiere que usted y yo estemos arraigados a la palabra de Dios. Que estemos ceñidos de la palabra de Dios. Y aprender a depender del Espíritu Santo para que nos guíe, dice su palabra, en todo momento. Yo ahí voy a aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora nos preguntamos, pastor, ¿y cómo yo aplico en mi vida para aprender a escuchar la voz de Dios? Decirle al que está a tu lado, mantengamos una relación constante con Dios. Busquemos su presencia. Escuchemos su voz. Obedezcamos su palabra. En medio de lo que nos rodea, empecemos a serle fiel a Él. Obedecer a lo que nos dice el Padre. De esa manera, dice el Señor, que nosotros vamos a poder recibir, discernir la voz de Dios. Porque Dios habla. Y cuando Dios habla, amado, Él nos va a empezar a direccionar en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos habla? Entonces, 1 Samuel 3. ¿Qué quiere hablar al pueblo de Dios? ¿Qué es lo valioso que encontramos en esto? De la importancia de escuchar. La importancia de obedecer a la voz de Dios. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros escuchamos la voz de Dios? Dios habla. Dios habla a tu vida. Dios habla a tu corazón. Pero lo más importante es que cuando Dios habla a tu vida, a tu corazón, nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar. Tenemos que estar dispuestos a reconocer esa voz. Y no confundir. Porque sabe, amado, el Señor nos desafía a ser siervos dispuestos a
a escucharle a Él. Nosotros tenemos que trabajar para aprender a escucharle al Señor. Eso quiere decir que yo tengo que dedicarme a Él. Yo tengo que buscar, tengo que prepararme, tengo que anhelar. No todo viene fácil. En el mundo se dice, lo que viene fácil, fácil se va. Pero lo que cuesta permanece. Escuchar la voz de Dios, déjeme decirle, no es difícil. Porque la voz de Dios se escucha. ¿Sabe lo que es difícil? Permanecer escuchando la voz de Dios. Y cuando yo permanezco en la obediencia, ahí yo voy a seguir escuchando la voz de Dios. ¿Cuánto entendemos lo que el Señor nos dice? ¿Qué quiere decirte el Señor? En primer lugar, debemos estar dispuestos para el Señor, a lo igual que lo estuvo Samuel. Nosotros, amados, necesitamos abrir nuestros oídos, y no solo nuestros oídos, sino nuestros corazones, para recibir la dirección divina que trae el Señor. Por lo que estamos cultivando en una relación íntima con Dios a través de la oración, a través de la palabra. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, dice su palabra, reconoceremos su voz con mayor claridad. Porque tus oídos, decirle que está a tu lado, van a estar alineados a la voz de Dios. Segundo, dice el Señor, la obediencia a la voz de Dios. Esto es importante, obedecer la voz de Dios. Aquí Samuel nos enseña que no importa la edad, la experiencia o la habilidad que usted pueda tener. Dios tiene un propósito. Y ese propósito es específico para tu vida y para cada uno de nosotros. Pero es importante que aprendamos a superar el miedo a lo desconocido y vayamos para un avance. ¿Cómo, amado? Confiando en Dios. Porque dice que Él nos va a capacitar. Él nos va a acompañar. Lo único que quiere el Señor es que obedezcamos a su llamado. Y en su caminar, el Señor nos va a transformar. Va a transformar tu vida. Porque dice la palabra, somos instrumentos en sus manos para llevar su amor, para llevar su palabra, para llevar la verdad al mundo y a todo lo que nos rodea. Eso es obedecer. Y lo más importante, amado, y lo que más cuesta, decirle al que está a tu lado, mantener una relación y permanecer. Samuel dice que permaneció y Jehová seguía hablando a Samuel y hablaba a las naciones. ¿A causa de qué? De que él aprendió a cultivar una comunión con Dios. Él aprendió a tener una relación con Dios. Él adoraba. Eso es lo que Dios hace para que usted y yo recibamos esa dirección en nuestra vida. Decirle al que está a tu lado, tengo que escuchar la voz de Dios. Tengo que obedecer la voz de Dios y permanecer en la voz. 3 puntos que te va a llevar a un crecimiento y una madurez espiritual. Porque dice el Señor, yo soy el que te tomo de tu mano, que te levanto y te llevo donde quiera que vayas. ¿Cuánto le damos gracias al Señor? ¿Cuánto entendemos lo que el Señor hoy nos habló? ¿Cuánto recibimos esa palabra en nuestra vida? ¿Cuánto queremos a partir de ahora cultivar más en la presencia de Dios para escuchar su voz y tener del Señor en nuestra vida? Ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Toda la gloria es para nuestro Padre. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a darle gracias al Señor por lo que nos permite y por su amor.
Diga conmigo, repita conmigo. Padre Celestial, te agradecemos por lo que tú nos enseñaste con la vida de Samuel. Una poderosa enseñanza que encontramos en tu palabra. Ayúdanos a ser siervos dispuestos a escuchar y obedecer tu voz en medio del mundo, lleno de distracciones, llenos de ruido. Permíteme que cultivemos una relación cercana contigo, reconociendo tu voz a través de la oración, a través de la palabra. Danos la valentía para obedecer tu llamado y la sabiduría para discernir tu voluntad en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo me guíe, me capacite para ser instrumento de tu amor y tu verdad en este mundo en donde tú me trajiste para un propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amado Dios, gracias. Gracias te damos por este tiempo. Y que toda la gloria y la honra sea para ti. Que el amor de Dios, su paz nos guíe y su voz nos dirija cada paso que nosotros demos y avancemos. Que seamos conocidos como discípulos fieles a Dios, dispuestos a escuchar y obedecer la voz de nuestro Padre amado, de nuestro Padre Celestial. Y que la gloria de Dios nos acompañe todo el tiempo de nuestro caminar. Adórale un momento al Señor y le damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos. Señor, oramos y bendecimos, Señor, por todos tus hijos, Señor, que hoy están en tu casa, que han venido a recibir algo de ti, Señor. Yo te pido, Padre, visítalo ahí donde están, Señor. Que tu Espíritu Santo lo abrace, lo bendiga, lo llene. Llena los corazones, Señor, porque te amamos, Jesús. Gracias, Señor, por lo que están en las redes sociales, en la transmisión, Señor. Que a través de este tiempo, Señor, tú los bendigas, los guardes, los sanes. Si hay dolencias, sánalos, Señor. Si hay cosas que restaurar, restáuralos, Padre. Así como nos enseñaste, ayúdanos a escuchar tu voz, Padre, para ser direccionados por ti y hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu gloria. Que la gloria de Dios sea sobre tu vida y que la paz del Señor te acompañe donde quiera que vayas, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día martes. Tenemos culto en la presencia de Dios y que te invito, ven a la casa a recibir de un tiempo, de una palabra y de un tiempo de comunión en la presencia de Dios. Que Dios los bendiga. Bendice y abraza a tu hermano con la paz del Señor. Amén.